Ahí habilita el micrófono porque lo tenés silenciado. Sí, después cualquier cosa, cuando ya estás con la presentación, quita la cámara, que eso te libera un poco de ancho de banda, quizás, y total, la cuestión acá es escucharte, pero ya que estamos en el horario y está acá el estimado colega y amigo Marco Antonio del Río Rivera, ¿no? Que es graduado en Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia. Además realizó una maestría en Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad de Roma y finalmente hizo su doctorado en Economía y Mercado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, ¿no? Y se ha dedicado toda su vida a la docencia en teoría económica, matemáticas aplicadas, historia del pensamiento económico. Es profesor en distintas universidades en Bolivia, ha sido profesor visitante en otros lugares de Sudamérica y en Europa, en España también, y comparte con muchos de los que vienen a hablar acá a este seminario eh, el amor por las ideas de la libertad y los principios del liberalismo clásico, ¿sí? Radicado y trabajando en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y un nacido participante del seminario Historia y Libertad. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que lo convoco y siempre muy generosamente Marco Antonio viene y es un placer escucharte y recibirte, Marco Antonio. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que yo justo le comentaba que siempre estoy queriendo entrar por ahí y así que esta va a ser una buena puerta de entrada, que es un poco la idea de la libertad y la democracia en la vida de Thomas Mann, del que se cumplen 150 años de su nacimiento. Y había visto ahí un poco en el resumen que me mandaste para la charla de hoy, que fue un hombre longevo para la época, porque nació en 1875, murió en 1955, estaba bien, ¿no? 80 años. Hoy es muchísimo más común, pero en aquella época no tanto. Así que sin más introducción, como siempre hacemos, Marco Antonio va a hablar un rato sobre el tema y luego al final, ahí donde dice eh, preguntas y respuestas, ustedes pueden poner sus comentarios, sus inquietudes y al final Marco Antonio va a ir leyendo y las que tenga tiempo de responder lo hará. Así que bienvenido nuevamente, Marco Antonio, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muy complacido por la oportunidad que me das de poder conversar con un grupo de personas que tengan intereses intelectuales sobre estos temas, ¿no? Y efectivamente es la tercera ocasión que tenemos esta oportunidad, ¿no? Así que la verdad es que yo muy agradecido y espero satisfacer las expectativas que pueda tener la gente, ¿no? Bueno, efectivamente, la temática que se me ocurrió compartir con ustedes es un poco hablar de la vida y obra de Thomas Mann. Y como ha mencionado Alejandro, la ocasión es precisamente que este año se han cumplido los 150 años de su nacimiento. Y el año pasado, o sea, en el mundo intelectual de la lengua alemana, pues también fue un año importante porque se cumplieron los 100 años de la publicación de una de sus más importantes novelas, que es La Montaña Mágica, ¿no? Entonces ha corrido mucha tinta el año pasado en relación a este libro y obviamente en relación a su autor, ¿no? Entonces, aquí tuvimos la oportunidad de hacer un acto parecido a este hace unos cuantos meses, ¿no? Y bueno, se me ocurrió ante la invitación, pues por poder compartir sobre el mismo con ustedes. Bueno, yo tengo una pequeña presentación, entonces voy a aprovechar de entrar por ahí, ¿no? Entonces, no sé si se logra ya ver. Ahora sí, ahí sí se ve. Ya. Bueno, un poco algunos detalles, digamos, ¿no? Para ubicar al personaje, ¿no? Hay unas cuantas fotografías primero para ubicar al hombre, digamos, ¿no? Ahí tenemos una pequeña lámina donde aparece la fotografía ya un hombre maduro, ¿no? Nació en 1875 y murió en 1955, efectivamente a los 80 años, lo que parece
para esa época era una edad ahí avanzada, ¿no? Pero lo que hay que decir que cuando murió estaba en condiciones físicas bastante aceptables, o sea, no estaba deteriorado, o sea, o sea, se murió porque tuvo una complicación digestiva, ¿no? O sea, se le complicó un poco la cosa. Tampoco tenía 18, ¿no? O sea, tenía ya los achaques de la vejez, pero lo interesante es que murió en el pleno uso de sus facultades mentales. Ahí, ahí se nos cortó brevemente. Quizás te conviene apagar la cámara y te escuchamos de una vez también. Ya. Vemos que hay como alguna dificultad con la conexión de Marco Antonio, pero quizás ahora cuando vuelve, Creo, ¿no? La presentación. eh, ahora pone la presentación de nuevo, porque se ve como que tenés micro cortes, pequeños cortecitos que te van sacando de la... Ya. Ahí tal vez. Ahí está llegando, sí. Ya. Entonces yo no Ahí está. aparezco, pero se ve la presentación, ¿no? Perfecto, Excelente. sí. Mucho mejor. Bien. Luego, un poco aquí está la familia, ¿no? Tenemos una fotografía del padre, Heinrich, y la madre, Julia Mann, que hay la curiosidad que la madre en realidad era de origen brasilero, o sea, era de ascendencia alemana, pero ella nació en el Brasil, se crió en Río de Janeiro, y Thomas Mann y su hermano, que aparece en la otra fotografía, aducía, bueno, en realidad la familia mostró una beta artística muy importante, ¿no? Una de las hermanas se dedicó a actriz, ¿no? La otra, si no me recuerdo mal, se dedicó a bailarina. Entonces, ellos atribuían, los man atribuían un poco su vena artística a la madre, ¿no? En cierto modo, a ese origen, en cierto modo, latino, ¿no? Que había tenido la madre, que era, reitero, de origen alemán, pero que por la línea materna tenía ascendencia portuguesa, ¿no? Entonces, había eso, y lo interesante es que Thomas Mann en uno de sus novelitas cortas, que es Tonio Brugger, reproduce esta idea, ¿no? De que el lado artístico del personaje, de Tonio Brugger, viene de la madre, ¿no? Que es lo que él pensaba que ocurría con su vida, ¿no? Y luego al lado tenemos la fotografía de los hermanos, eran 5 hermanos, en esta foto aparecen solamente 3, ¿no? Heinrich, que era su hermano mayor, 4 años mayor que él, y que también fue un gran escritor, ¿no? Heinrich Mann publicó varias novelas, algunas de ellas fue llevada incluso al cine, ¿no? No es un escritor menor dentro de la literatura alemana, pero por supuesto, con la concesión del premio Nobel al hermano Tomás, un poco que se eclipsó. O sea, y de hecho había una rivalidad, ¿no? En ellos, especialmente cuando eran jóvenes, había una rivalidad porque ambos eran escritores, ¿no? Al final, sin embargo, las relaciones ya con la edad se volvieron mucho más cordiales, ¿no? Acá tenemos otra lámina donde aparece Thomas Mann, está en la treintena, 40 años más o menos, con la esposa que se llamaba Katia Pilgrim, que era también una mujer muy interesante, ¿no? Porque su padre era un profesor de matemáticas muy destacado dentro de la época, y, y la familia de la mujer era muy, digamos, también de cierta cura. La esposa Katia deja de estudiar en la universidad para casarse con el escritor, con Tomás, ¿no? Y de hecho, Tomás mantiene un texto sobre su suegra, donde él comenta que siempre pensó que su suegra porque con el matrimonio la esposa Katia dejó de estudiar, ¿no? Entonces, también una mujer muy destacada. Y en la otra foto tenemos a los hijos, tuvo 5 hijos, ¿no? Alguno de ellos murió muy joven. Klaus, por ejemplo, también se dedicó a la literatura, escribió algunas cosas importantes. Y en general, los hijos también heredaron la vena artística de la familia, ¿no? Del padre. Bueno, luego, un poco para refrescar la memoria, viendo a la obra literaria de Thomas Mann, fíjense, aquí yo he puesto lo que llamo las grandes novelas, ¿no?
Entonces, en 1901, estamos hablando de un tipo relativamente joven, de 25, 26 años, publica Los Brandenburgs, ¿no? Es la gran novela con la que él entra en la literatura, ¿no? Es una, le he puesto como grandes novelas porque son novelas largas, o sea, estamos hablando de obras que están por lucir tranquilamente en las 500 páginas, ¿no? O sea, son voluminosas, ¿no? Y por lo tanto, esto además está constituido por una larga trama, digamos, ¿no? Este de los Brundelberg es una obra muy interesante porque en realidad es una saga familiar ambientada en el norte de Alemania, de una familia de comerciantes que se enriquecen, o sea, el abuelo, digamos, es el que hace la gran fortuna, el padre mantiene la fortuna, pero ya los hijos, ya nacidos y vividos, digamos, en condiciones mucho más calmas, terminan haciendo que el negocio termina desapareciendo, ¿no? Entonces, va mostrando la creación de una fortuna, su consolidación y finalmente su disolución. Esto va a tener ciertas implicaciones en términos de la evolución ideológica del autor también, ¿no? Luego tenemos la que habíamos mencionado, la de 1924, La montaña mágica, que igual es una novela monumental, ¿no? Está en las 800 páginas. Y luego tenemos esta obra que vale la pena también, que es una trilogía, en realidad son cuatro volúmenes, ¿no? Que se llama José y sus hermanos, ¿no? O sea, son cuatro novelas, pero que constituyen una unidad donde Tomás Mann retoma la, la historia bíblica de Jacob, en realidad, que empieza con Jacob y luego los hijos, José y sus hermanos, pero yo quiero aprovechar, ya que estamos en esto, de destacar el detalle, ¿no? Que no es un detalle menor, que esta obra la empieza a producir en el año 33, cuando ya Hitler está en el poder, ¿no? Y finalmente le va a llevar hasta el año 43 más o menos terminar de publicarla, porque la va publicando por secciones. Pero claro, si nosotros tomamos en cuenta que Hitler lleva adelante todo lo que hizo con relación al pueblo judío, o sea, este escritor alemán agarra, se va a la tradición hebrea, a la más pura tradición hebrea, y la reescribe. O sea, como ustedes se dan cuenta, es un verdadero desafío al nazismo, ¿no? O sea, tomar la tradición judía y reescribir la historia de esa tradición. Y no se quedó ahí, porque luego viene un texto corto ya de los años 40, donde hace lo mismo, ¿no? O sea, se va a la Biblia hebrea, la Biblia, y toma de ahí la historia de José. Es un pequeño texto que a veces, perdón, no de Moisés, a veces se traduce, está traducido como la ley, algunas veces aparece también como la historia de Moisés, pero es un texto mucho más corto, pero nuevamente retoma un texto bíblico del pueblo judío y lo recuenta, porque él pensaba que eran tan buenas historias que merecían volverse a contar de nuevo, ¿no? Entonces, ahí vemos el desafío, digamos, que mandaba este hombre al régimen nazi de manera absolutamente abierta, ¿no? Y luego tenemos la otra gran novela de Thomas Mann, que es de 1947, o sea, el año de su publicación, que es Doctor Fausto, ¿no? Donde retoma la leyenda esta del Doctor Fausto. Y esto tiene que ver, primero, porque él encuentra que la leyenda del Doctor Fausto, que es una leyenda alemana antigua, ¿no? La idea de un hombre que hace un pacto con el diablo, ¿no? Ya había sido tratada por el gran poeta Goethe, que en cierto modo también va a ser como una referencia permanente en la obra, en la vida y obra de Thomas Mann. O sea, Thomas Mann va a mirar siempre la obra de Goethe como su referente, tanto en términos literarios como también en términos, digamos, de comprensión intelectual y estética, ¿no? Bueno, esas son las cuatro grandes novelas, ¿no? Luego tenemos lo que yo llamo aquí las novelas medianas, que son novelas, digamos, de entre 200 y 300 páginas. Está este texto de Thomas Mann de Carlotta Weimar, que es precisamente, tiene que ver con Goethe, porque en las desventuras del joven Werner, la muchacha que enamora a Werner de Goethe es Carlotta. Entonces la novela es la idea de que esta muchacha ya entrada en años, ya mayor, llega a Weimar y genera una gran conmoción en la ciudad, ¿no? De saber que la musa del poeta está visitando la ciudad. Entonces, en ese sentido, es una novela bastante interesante, ¿no? Y luego, ya en las postrimerías de su vida, está esta novelita, El elegido,
que también es una obra inquietante porque en realidad es una historia que está basada en el mito de Edipo, ¿no? O sea, este hombre que mata a su padre se termina casando con su madre, pero no la historia de Edipo tal cual, sino una versión cristiana de esta historia, ¿no? La idea de dos hermanos que tienen una situación de incesto, el hijo del incesto, de hecho, ¿no? Pero una serie de aventuras que igual, ¿no? O sea, no hay la muerte del padre por mano del hijo, pero sí hay el matrimonio del hijo, fruto del incesto, con la madre años después, ¿no? Con una connotación, como ustedes se dan cuenta, de pecado muy fuerte, ¿no? Y bueno, no es el lugar para contarla toda la historia, ¿no? Pero reitero, es una historia particular en ese sentido, ¿no? Y luego los textos más cortos, que también son muy importantes, como por ejemplo La muerte en Venecia, que es muy conocido, 1912, y luego estos textos más cortos de Señor y Perro, ¿no? De 1918, Tonio Kruger, que es una versión, en cierto modo, resumida de los Brunderberg, de 1903, ¿no? Y Tristán, de 1923. Normalmente estos libros más cortos, normalmente se publican en volúmenes de dos, tres, ¿no? Para darle valor. Luego aquí está, este es el que les comentaba, de 1943, Las tablas de la ley, que es la historia de Moisés. Y la última novela que quedó incompleta es esta de 1954, de las confesiones del estafador Félix Krull, que es una novela muy particular, porque en realidad las primeras versiones, digamos, los primeros capítulos de esta novela, Tomás Mann las empezó a escribir muy joven, en los años 1910, por ahí, ¿no? Entonces es una obra que no, la comienza, la deja, la retoma, la vuelve a dejar hasta que finalmente el 54 publica el primer volumen y el 55 muere, con lo cual la novela queda inconclusa. Pero hay muchos lectores de Mann que consideran que es en lo poco que, digamos, en la parte que quedó, es una verdadera obra maestra, ¿no? Luego está la narrativa breve, ¿no? La idea de muchos cuentos, tiene una gran producción de cuentos, entonces aquí les he puesto algunas referencias de ediciones en castellano, y luego los ensayos, ¿no? La literatura de ensayos, el libro muy importante de 1918, Consideraciones de un apolítico, que luego vamos a mencionar un poquito, y luego estas otras dos versiones de libros donde se hacen recopilaciones de ensayos, ¿no? De ensayos de política, de literatura, de filosofía también, ¿no? Por ejemplo, aquí hay más, y estos dos volúmenes que he encontrado, que son volúmenes de textos cortos, pero de corte autobiográfico, ¿no? Que son también muy, muy interesantes. Luego, en esta otra lámina, esto también es muy importante, las influencias filosóficas, ¿no? De hecho, hay este pequeño libro donde es una compilación de artículos sobre particularmente Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Son dos influencias muy importantes, y así lo reconoce él explícitamente, Thomas Mann, en su manera de ver el mundo, ¿no? Y finalmente, para ir terminando esta parte, pues Thomas Mann llegó al cine varias veces, ¿no? El año 71 llega con Muerte en Venecia, los Bundaberg hay una versión de 2008, relativamente nueva, ¿no? Que hay otra de 1982, también de La montaña mágica, y la del 82 es una versión alemana, ¿no? Es una versión alemana, pero en el año 74 en la televisión española hicieron también su propia versión de La montaña mágica. Bueno, eso en cuanto a las láminas que quería presentar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a volver a conectarme. Bueno, ya yendo al tema ya de Thomas Mann en términos de la filosofía, yo creo que vale la pena marcar algunos detalles interesantes, ¿no? Primero, Thomas Mann se considera a sí mismo un hombre de la tradición burguesa, ¿no? Cuando hablamos de lo burgués o de la burguesía, ¿no? Estamos muy marcados, pues, digamos, por la idea de la burguesía que nos trajo el materialismo histórico, ¿no? O sea, el marxismo, ¿no? En esta dicotomía. Ahí quizás te conviene otra vez volver a apagar la cámara porque se nos corta. Vamos a esperar a
a que vuelva, porque quizás él no me está escuchando tampoco en este momento. Así que vamos a un poco de paciencia. ¿Ahora se oye? Ahora sí, sí, dejá sin la cámara, nos privamos de ver tu rostro, ¿no? Eh, No, pero vamos a vivir con ello y te vamos a escuchar. Perfecto, perfecto, ¿no? Entonces les decía yo de que cuando hablamos de la burguesía tenemos a veces muy metido el chip del marxismo en esta contradicción proletariado-burguesía, ¿no? Pero cuando Mann se identifica a sí mismo como heredero de la tradición burguesa, y lo hace, digamos, de manera explícita y en cierto modo hasta orgulloso, claro, está pensando en lo que era lo que se conceptualizaba la burguesía, ¿no? Como la gente que vivía en las ciudades, ¿no? Los hombres que vivían en las ciudades, que eran hombres libres, ¿no? No estaban sujetos a la autoridad del señor feudal, ¿no? Ese es un primer elemento. Y normalmente era gente que habían hecho una gran fortuna, ¿no? Entonces, la idea de la burguesía, tal como la entiende Tomás Mann, es, si ustedes quieren, Mann no habla de esto, pero digamos en mi interpretación, tal vez podemos pensar en la familia de los Medici, ¿no? Una familia que llega a ser una gran fortuna en el comercio, pero muy preocupada por las artes, un mecenazgo que ha dejado una huella imborrable, digamos, en la historia de la cultura europea, ¿no? Pero además con la preocupación por el orden político, ¿no? Porque los Medici llegan a gobernar la ciudad de Florencia en su momento. Bueno, ese modelo de los Medici se va a también dar en Alemania, pues particularmente lo que es la Liga Hanseática y el norte de Alemania, y esta gente, estos burgueses, van a tener un poco esa manera de ser, ¿no? O sea, es gente que hace fortuna, ¿no? Su fortuna no viene de una herencia, no viven de rentas como los nobles feudales, viven de su actividad comercial, hacen fortuna con eso. Es gente que además muy laboriosa, la idea de los valores de la laboriosidad, del trabajo, digamos, como un valor, ¿no? Por el otro lado, la frugalidad, ¿no? A diferencia de los nobles que hacen uso del despilfarro para mostrar su poder. Esta burguesía no hace, más bien tiende a la vida austera y frugal, pero con gran amor por las artes, particularmente la música, la escultura, la pintura, y por lo tanto va a desarrollar un mecenazgo en las artes, ¿no? Lo que se suma además que estos hombres, estos burgueses, no solamente aspiraban al enriquecimiento, ¿no? O sea, por usar la expresión griega, no eran simples idiotas que se preocupaban por hacer fortuna y vivir en el ámbito privado, no, o sea, entraban en la vida pública, se incorporaban, digamos, a los órganos de gobierno de la vida civil, ¿no? Entonces, esa mentalidad burguesa es de la que va a beber en su infancia Thomas Mann y de la que va a considerar que es una tradición noble que hay que mantener, ¿no? Sin embargo, el hombre nace en 1875 y por lo menos según él, por lo menos en su percepción y en lo que se observa, había una fuerte tendencia en la intelectualidad alemana hacia el nihilismo, ¿no? Cierto grado de pesimismo que él vinculaba mucho al pensamiento de Schopenhauer y que después lo va a vincular también al de Nietzsche, ¿no? Y que había una sensación de esta burguesía que vivía en una época de decadencia. Precisamente en esta gran novela, Los Brandenburg, de alguna manera es eso, ¿no? El crecimiento de una familia burguesa, su expansión comercial, pero llega un momento en que la última generación ha perdido esa fuerza, ese deseo de hacer fortuna y más bien quieren llevar vidas más tranquilas, más de rentistas, por decirlo así, y por lo tanto esa gran casa comercial entra en declive, ¿no? Entonces, para la época en la que Thomas Mann, él pensaba que esa boyante burguesía del pasado había entrado en un declive y no solo lo pensaba él, ¿no? O sea, era parte ya de una cultura, de una manera de ver, como la idea de decadencia, ¿no? Que estaba muy marcada y que va precisamente a alimentar la idea de que era tal la decadencia de la sociedad que solo una guerra podría sacar a la gente de esa situación, digamos, de empantanamiento y habría como una renovación de la sociedad.
Eso permite entender por qué cuando estalla la Primera Guerra, en Berlín, en las diferentes ciudades europeas, no, la gente se... A ver que vuelva ahí. Ok. Vamos a esperar que se le retome la conexión para los que recién van llegando y, bueno, no escucharon la presentación. Marco Antonio no está acá en Buenos Aires, sino está en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que es donde reside. Igual otras veces vino y hizo la presentación sin ningún tipo de corte. Ahí te tenemos de vuelta, Marco Antonio. Ahí estoy. ¿Hasta dónde Sí, llegué? estabas hablando de lo que pasaba cuando estalla la Primera Guerra en Berlín, en las grandes ciudades, cómo tomaba la gente la cuestión. Claro, entonces en ese ambiente celebra el advenimiento de la guerra precisamente porque pensaba que iba a haber una suerte de purificación de la sociedad que le iba a permitir superar la decadencia. Bueno, cuando ya llega la guerra y se enfrentan al trama de la guerra, ya esa cuestión ya, digamos que la idea de la decadencia toma pleno sentido, pero no, esta idea de una recuperación no va a darse, ¿no? Bueno, ahora, todo este preámbulo sobre la burguesía es importante porque Thomas Mann, cuando estalla la guerra, asume una posición muy nacionalista, ¿no? Muy digamos, muy de fervor patriótico, apoya la guerra, ¿no? Pero eso le genera una serie de conflictos con su hermano, con Heinrich, que va a mirar con cierta desconfianza la situación, pues tenía una posición más de izquierda Heinrich en ese momento, y escribe un libro que es una reflexión propia sobre las relaciones entre cultura y política, ¿no? Y obviamente tiene que ver. Es el libro que publica en el 1918 de Consideraciones de un apolítico, ¿no? Y en este libro, que permite, que digamos en una primera lectura permitiría interpretar a Thomas Mann como un reaccionario, en realidad él hace una profunda reflexión sobre lo que él pensaba de lo que era la política, ¿no? Y ahí, en este libro uno encuentra este choque, digamos, una expresión de este conflicto o esta contradicción que hay entre lo que podemos llamar, lo que él llama incluso la civilización francesa y la cultura alemana, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es que la civilización francesa es una civilización donde ha germinado la democracia, ¿no? La idea de civilización viene de civitas, ciudadano, ¿no? Y que esa idea francesa de la política entendida como democracia era incompatible para el pueblo alemán, porque los alemanes no tenían esa manera de ver el mundo desde un punto de vista democrático. Entonces, para él, la idea de la democracia un régimen político era inaceptable, no en términos abstractos, sino inaceptable para la cultura alemana, para la forma de ser alemana, ¿no? Entonces, por eso es que este libro, Thomas Mann daría la impresión que es un reaccionario, digamos, ¿no? Se está mirando el pasado, muy propio lo que ocurre en Alemania, y está rechazando lo que ocurre en otras latitudes, digamos, en la vecina Francia en particular. Sin embargo, el impacto de la guerra y la misma escritura de este libro, según él mismo cuenta en textos posteriores, es en realidad una reflexión propia sobre lo que está viviendo. Y cuando termina la guerra, el tipo, Thomas Mann, ya se ha distanciado de lo que acababa de publicar, ¿no? Y con la instauración de la República de Weimar, este intelectual que había mostrado cierto rechazo a la democracia, de pronto se alinea completamente y empieza a ser un gran defensor de la República de Weimar, ¿no? Eh, en un escenario donde la República de Weimar, si recordamos bien, es una república, un orden democrático, un orden de Estado de Derecho, digamos, un Estado social y democrático de derecho, pero está asediado, está brutalmente asediado, por un lado, por las tendencias fascistoides, digamos, nazis, y por el otro lado por los comunistas más que quieren tomar el poder por las armas, ¿no? O sea, bolcheviques, ¿no?
y de hecho en el 2019 hay todo un movimiento de los comunistas para tratar de tomar el poder, que estaba en manos de los 2019. socialdemócratas, ¿no? ¿No? Y al final hay toda una situación de prácticamente casi de guerra civil, ¿no? O sea, un conflicto ahí es donde muere Rosa Luxemburgo y toda esta gente, ¿no? La revolución espartaquista, ¿no? Entonces, una república, una república de Weimar que intenta ser una creación democrática de Estado de Derecho, pero con poderosos enemigos y con poca raigambre en el pueblo, ¿no? Y es en ese escenario donde Thomas Mann apuesta a ese rey, ¿no? A ese rey. Entonces, ahí viene ya el tema que ha generado mucha tinta de cómo este hombre que acababa de publicar un libro donde se oponía a la democracia como un régimen político, sin embargo, lo ve como la verdadera solución, ¿no? Entonces, esto va a culminar cuando ya muy temprano, a finales de los años 30, Thomas Mann toma posición abierta frente al partido nazi, ¿no? Y se expresa de manera muy cruda, muy dura con relación a Hitler, ¿no? Con lo cual, cuando Hitler llega al poder, ya es un abierto enemigo del régimen, a tal grado que Thomas Mann ya era famoso como conferencista, viaja a Suiza para dar una charla, pero hay gente que le comunica que si vuelve a Alemania lo van a agarrar preso, ¿no? Entonces, prácticamente abandona Alemania para dar unas conferencias, pero en realidad va al exilio. Primero en Suiza, después va a terminar su exilio en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a tal grado llega el conflicto entre Mann y el régimen nazi, no nos olvidemos que el año 29 le habían dado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces, el año 29, y con esa presea, la Universidad de Bonn le había dado el doctorado honoris causa. Bueno, allá por el 34-35, la misma Universidad de Bonn, ¿no? Agarra y le quita el doctorado honoris causa, ¿no? Claro, estaban gobernando los nazis y no era, digamos, personaje afecto al régimen, ¿no? Se lo quita. Después, en los años 50 se lo van a devolver, obviamente, un acto de contrición, una barbaridad, pero las tensiones entre el régimen nazi y Thomas Mann lo obligan a este hombre a salir al exilio. Entonces, ya en el exilio un tiempo está en Londres, va a empezar a mandar charlas hacia Alemania, ¿no? Tratando de generar, digamos, un sentimiento antinazi, ¿no? Tratando de analizar la situación. Bueno, el año 39, Thomas Mann publica un pequeño texto, en realidad son dos textos donde él clarifica su posición política, ¿no? ¿Y qué es lo que él ve? Él ve básicamente que el, él analiza los conceptos de libertad y igualdad y ve claramente que hay un problema de que no son compatibles. O sea, una sociedad donde aumente la libertad va a implicar donde aumente la libertad va a implicar un aumento de la desigualdad. O sea, la igualdad se reduce, ¿no? Aumenta la desigualdad. Pero también es consciente, lo pone explícitamente, que los intentos por aumentar la igualdad van a terminar reduciendo el grado de libertad de las personas, ¿no? Entonces, es muy consciente de esta contradicción entre lo uno y lo otro, ¿no? Este trade-off, como dirían en inglés, entre libertad e igualdad, ¿no? Ahora, sin embargo, él encuentra algo que también es muy interesante. Él dice, sin embargo, nosotros venimos de una tradición cristiana, y el cristianismo nos permite establecer un balance entre estos dos principios, el de la libertad y la igualdad. Entonces, aunque él no se confiesa cristiano en el sentido habitual de ir a la misa o practicar un culto, sin embargo, en estos textos reivindica la tradición cristiana propia de Occidente y encuentra en ella el elemento que va a permitir cierta compatibilidad entre los principios de libertad e igualdad. Por el otro lado, eso digamos en un plano más filosófico. Y en el plano más concreto, Tomás va a apostar a la democracia, ¿no? En eso, por ejemplo, se va a acercar a la socialdemocracia. ¿Por qué? ¿Por qué a la socialdemocracia y no a los partidos liberales? Bueno, tal vez vale la pena darse cuenta que a finales del siglo XIX y principios del XX, los partidos liberales en Europa, en general, trabajaron muy mano a mano, muy cercanos con los partidos socialdemócratas.
porque tenían un principio fundamental de respeto al Estado de Derecho, digamos, las libertades individuales, ¿no? Y por el otro lado, el respeto a la democracia representativa. Entonces, estos elementos hacían que, aunque digamos, los socialdemócratas apostaban a instituciones más igualitarias y los liberales no. Sin embargo, en ese periodo había una mayor confluencia, ¿no? Entre estas dos posiciones ideológicas, ¿no? Pero, en cierto modo, el advenimiento de la Revolución Rusa y todas estas cosas hizo ver a los partidos liberales como algo que estaba muy anclado en el siglo XIX y que ya no correspondía al siglo XX, que las demandas de justicia social eran importantes y, por lo tanto, Tomás Mann va a tomar esa línea ideológica, ¿no? Se va a aproximar a la socialdemocracia, ¿no? Como un modelo donde se trata de compatibilizar libertades individuales con régimen de igualdad, pero bajo el paraguas de las instituciones democráticas, ¿no? Al final va a quedar en esa situación. Ahí tenemos un mini corte, pero lo vamos a retomar, espero, pronto. Mientras voy anotando un par de preguntas para hacerle en este tiempo que nos queda. Y si alguien quiere hacer preguntas, tiene ahí donde dice preguntas y respuestas y se puede anotar. Hoy, lamentablemente, no tenemos suerte con la conexión de Marco Antonio. Vamos a tener un poco de paciencia y de paso, mientras llega Marco Antonio, aprovecho para decir que el miércoles que viene, a las 13:30 la tenemos a la doctora Ayelén Sánchez, que nos va a dar una charla que habíamos pospuesto la vez pasada, ¿sí? Eh, que Ya nos va a estoy. hablar. Ahí, Marco Antonio, te habías cortado hace un breve tiempo, por si puedes retomar y, y como vemos que tenemos dificultades, podemos redondear para hacer un par de preguntas y Correcto, correcto. sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, el detalle es este, ¿no? Entonces, ahora, para ya ir redondeando, fíjense que a mí me pareció muy interesante cuando preparaba esta charla, el hecho que recordemos que este año murió Vargas Llosa, ¿no? Otro premio Nobel de la literatura. Entonces yo he encontrado ciertas semejanzas existenciales entre estos dos autores, que me parece que es una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas? Por ejemplo, su precocidad, ¿no? Pensemos que ambos publican una gran novela relativamente jóvenes, ¿no? Vargas Llosa sale con La ciudad y los perros, ¿no? Y Tomás Mann sale con los Brondelsburg. Y hay una segunda cuestión interesante, como él se inspira en la vida, en su vida juvenil, digamos, para escribir el libro de los Brondelsburg, resulta que en su ciudad natal, o sea, un librero se dio el trabajo de agarrar, identificar a los personajes de los Brondelsburg y identificarlos con los personajes de la ciudad. Entonces, como era un libro grueso que se vendía en 2 tomos, cuando iban a comprar los 2 volúmenes, este señor les regalaba un folletito donde estaba el detalle de fulano es tal, mengano es tal, ¿no? Para que identifiquen a las personas, ¿no? Lo que le generó problemas a Thomas Mann, por cierto, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque no hay que olvidarse que esta idea de utilizar la propia vida como inspiración para la literatura, Vargas Llosa la utiliza en la tía Julia y el escribidor primero, y luego en Un pez en el agua, ¿no? Luego está el tema ideológico. Recordemos que, digamos que mientras Tomás Mann empieza como un conservador y luego va a evolucionar hacia un socialismo democrático, ¿no? Eh, Vargas Llosa empieza como socialista y luego evoluciona hacia una posición liberal, ¿no? Entonces hay también este otro elemento de comunidad, digamos, entre estos dos autores, ¿no? Entonces, bueno,
de todo, para concluir, me gustaría mencionar lo siguiente, ¿no? Thomas Mann permite, en el plano ideológico político, no es un pensador político, es un literato fundamentalmente, no hay que olvidar eso, pero por la época interviene activamente en los debates políticos del momento, ¿no? Pero hay una cuestión que es interesante, ¿no? Thomas Mann se puede calificar como un pensador conservador, pero haciendo la distinción con lo que sería un pensamiento reaccionario. El reaccionario mira el pasado con nostalgia y quiere volver a él, es reacio al cambio. En cambio, el conservador, en el estilo de Thomas Mann, no es reacio al cambio, pero quiere preservar lo mejor del pasado. O sea, en otras palabras, quiere el cambio, pero con orden. O sea, un cambio que en la medida de lo posible siempre sea mejor, no como aventura, ¿no? Que puede ir al abismo, no. Entonces, el conservador trata de conservar el pasado, pero no es reacio al cambio. Lo que quiere es un cambio, si tú quieres, con cierto grado de prudencia y escepticismo, ¿no? Entonces, compartir con ustedes, así que, para no hacerlo, podemos abrir la etapa de preguntas o comentarios, ¿no? Perfecto, muchas gracias Marco Antonio por esta presentación, ¿no? Yo me anoté ahí un par de cuestiones, como siempre aprovecho mi privilegio de organizador para arrancar primero, pero ya veo que hay alguien ahí escribiendo alguna pregunta y son bienvenidos, tenemos 15 minutos para ello, ¿no? Pero eh, suelo comentar también siempre dentro de este ciclo que yo estoy ahora leyendo mucho un contemporáneo de Thomas Mann, que es Stefan Zweig, ¿no? Un escritor vienés, pero que en aquella época, viste, decir austríaco y decir alemán era lo mismo, porque ellos se percibían como tales y lo interesante de este círculo de autores, ¿no? Ahí yo siempre me fijo ahí atrás para tener el, la referencia también con los franceses, con Nietzsche, vos hablaste de Freud, la influencia de Roland, de Verlaine como autores famosos de la época que son muy conocidos, pero que como yo soy ignorante de ese tema, recién estoy descubriendo esa preocupación, porque ya, para ponerlo más en contexto lo que quiero decir, ¿no? Siempre trato yo de decir, esta mirada del mundo de hoy, ¿no? De este mundo de los años 2020, la pandemia, la inteligencia artificial, la tecnología, el cambio climático, ¿viste? Estas cosas que parecen a muchos como estamos viviendo la catástrofe más grande de la historia de la humanidad y el mundo. Ahora, cuando uno va 100 años atrás, era algo muy parecido, ¿no? Lo que planteaban esto, ¿no? Este mundo decadente, ¿no? Por eso, o sea, yo arranqué leyendo el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, que es su autobiografía, que va entre 1880 y 1940 más o menos. El mundo de ayer es este cambio a la modernidad tecnológica, si se quiere, y cómo ellos ven peligrar todas las costumbres, las tradiciones, etcétera. Y ahí vienen los famosos reaccionarios, ¿no? Por un lado, el ultranacionalismo y por el otro lado, el que quiere crear este hombre nuevo, la izquierda. Y cómo ellos se plantean esa situación, ¿no? De cómo todo se va desmoronando, ¿no? Y cómo cada uno de estos trata de explicarlo a su manera, este cambio de visión de Thomas Mann cuando la guerra, porque vos decías también la guerra, vean como la guerra como la solución, pero sobre todo porque pensaban que la guerra iba a durar 4 meses y que ellos iban a ganar la guerra, ¿no? Te lo dejo ahí como reflexión, así después entramos a otra pregunta y si no hay más, sigo yo con la mía. Claro, si me permites, esta cuestión de cierta analogía es bien interesante porque ese periodo de tiempo en el que vive, digamos, su primera mitad de existencia de Thomas Mann, del 75 al 25, es un periodo de grandes cambios, ¿no? Y ahorita recordando el mundo de ayer de Stefan Zweig, él menciona, por ejemplo, la invención del pasaporte, ¿no? Porque antes se podía viajar sin pasaporte, ¿no? O sea, de pronto él reniega, o sea, se siente molesto de tener que hacer un trámite burocrático para poder tomar el tren, para poder viajar a otro país.
¿no? Y claro, cómo van incorporándose nuevas cosas en la vida cotidiana. Por ejemplo, hay un texto donde Tomás Mann observa de que cuando él era joven, no, los pantalones no tenían raya. Entonces, él ve cómo surge la moda de llevar los pantalones con raya, ¿no? Y claro, uno se da cuenta y él menciona también el tema de los tranvías, el uso de los medios de comunicación o de vida propios de la época, pero que empezaron a transformarse. Y él ve esos cambios, ¿no? Y los cuenta. Y muchos de estos cambios los van a percibir como amenazadores con respecto a, digamos, una tradición previa, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira a estos autores y ve esos cambios, ¿no? Y mira la propia época, dice, o sea, en otro escenario, pero también se dice, bueno, parece, no es que se repite, pero la idea del cambio, digamos, en las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Es algo que es permanente, por lo menos en los últimos siglos, y claro, eso significa de que tendremos que tener una mayor apertura al cambio, pero además saber que esa gente de hace un siglo tenía esa percepción, a mí me parece que nos prepara a nosotros, ¿no? Cuando leemos estas cosas, nos dice, bueno, esto que estamos viendo tal vez no es tan traumático, tendríamos que aprender a convivir con estos cambios, ¿no? Eh, sí, digamos que no somos los únicos, cada uno en su momento estima que el cambio es algo traumático, ¿no? Porque cada uno de nosotros lo tiene que sufrir en su momento, pero lo interesante es que en cada época de la historia de la humanidad, y eso es el progreso, ¿no? Es el avance, ¿no? Que pone en juego todo lo que hay. Acá hay un par de, bueno, hay unos agradecimientos por parte de Alicia, te felicita por la charla. Walter pregunta, a ver si podés contestar esto, yo no tengo idea. ¿Quién fue Chekhov? Y dice, dado que en un municipio realizan siempre su obra de teatro como cultura y mucho marketing, etcétera, para entender, no sé si estás al tanto de esta cuestión. Claro, este Anton Chekhov fue un gran escritor ruso, o sea, es de la gran tradición de los escritores rusos, con Gorky, bueno, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? Pertenece a esa tradición y esa época. Es un maestro del cuento, o sea, tiene unos cuentos exquisitos, con una gran sensibilidad y una gran ironía, y tiene una gran producción de teatro, por eso posiblemente menciona lo de, que siempre lo pone, Ah, ¿no? ¿No? sí. Pero fue un gran... Y Thomas Mann fue de estos escritores que revalorizó mucho la literatura, no la soviética, ¿no? Sino la literatura rusa. Todos La estos, valoraba todos mucho. estos autores de esa época hacen constante referencia a estos autores emblemáticos de la literatura rusa, de la Rusia imperial del siglo XIX, ¿no? Sí, Eh, sí. acá José Rodríguez te pregunta, dice, decías que Mann observaba que la burguesía había perdido el espíritu innovador y que la guerra podría facilitar un cambio y evitar la decadencia. ¿Cuál fue, en su opinión, a posteriori? ¿Observó un cambio? ¿Hizo alguna mención a la emigración a Estados Unidos de burgueses alemanes comprometidos con innovaciones y cambios, etcétera? Sí. Ya. Bueno, hay en uno de sus textos, Tomás Mann es muy crítico de la burguesía alemana. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a apostar por Hitler. O sea, lo que dice Mann ahí es que era tal el temor que generaba en la gran burguesía alemana el bolcheviquismo, o sea, los comunistas, que pensaron que su protección iba a venir de Hitler y terminaron aliándose con él, no viendo que en realidad era, digamos, tan catastrófico esa unión como la amenaza comunista, ¿no? O sea, entonces ahí hay una cuestión. Mann es muy crítico digamos, con la élite alemana que termina pensando que iban a poder apoyar a Hitler y tratar de manipularlo. Cuando este hombre, Hitler, era un personaje muy particular y que implicaba una revolución. Ahí se nos fue. Voy a aprovechar yo para hacer la última, ahora que vuelva. Igual estamos
en el horario, pero a ver, ahora cuando vuelve Marco Antonio le hago la última, que va un poco en relación a esto que estaba diciendo, y ya para cerrar, porque hoy sí tuvimos dificultad con la conexión. Vamos a esperar que vuelva. Aparte los saludamos formalmente. Y de paso agradecer a todos que, que hayan venido hoy. Y les recuerdo que el próximo miércoles tenemos acá una nueva reunión. Hola Marco Antonio, ahí te recibimos. Te voy a hacer Perfecto. la última relacionada con esto y aprovechando que ya estamos en el horario y hoy tenemos dificultades. Nunca tuvimos esta dificultad contigo. Sí, bien. Eh, Siguiendo la línea de la pregunta esta anterior, yo no tengo, no sé si me confundo, pero creo que también su obra termina siendo quemada y prohibida, ¿no? En los primeros años del nazismo, o eso es ya un poco más hacia finales de la década del 30. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es uno de los autores rechazados por el régimen. No sé si, no te podría contestar si llegaron a quemar sus libros, ¿no? Pero sí estaba en la mira del régimen, no. Las relaciones eran muy malas, ¿no? Y Bueno, claro, o sea, desde el exilio era un enemigo, o sea, un premio Nobel de literatura que directamente descalifica al régimen y que en los últimos años apostaba a la derrota de Alemania. Él escribe y dice es necesario que Alemania sea totalmente derrotada para salir de lo que se ha metido, ¿no? Entonces, de hecho, eso le va a generar problemas, porque después en Alemania lo van a mirar en cierto sentido, por decir, como un traidor, ¿no? Porque apostaba a la derrota alemana, pero claro, él lo hacía desde una posición mucho más de democracia y considerando las barbaridades que estaban haciendo los nazis. Fue uno de los primeros que denunció el exterminio de los judíos, por ejemplo, ¿no? ella no vuelve a vivir a Alemania permanentemente después de la guerra, ¿o sí? No, o sea, se toman, vuelve a Alemania, pero ya al último, o sea, incluso concluida la guerra, pasan varios años antes de que él vuelva a Alemania. Y él decía, es que no puedo volver a este lugar donde han hecho semejantes cosas, ¿no? O sea, tenía cierta preocupación por eso. Entonces, al final muere en Alemania, ¿no? Ajá. Vuelve a Alemania, pero no fue que el 45 volvió, ¿no? Se tomó algunos años antes de volver a su país. Muy bien. Bueno, Marco Antonio, ahí sí ponemos la cámara, así te ven los participantes y bueno, te agradecemos grandemente por compartir tus conocimientos, de introducir a este personaje muy conocido, pero que quizás para algunos de nosotros, para mí seguro no lo es tanto, y que despierta esa idea yo estoy leyendo mucho a la gente de esta época porque tienen esa preocupación del avance de gobiernos como totalitarios, ¿no? Y quizás es un fenómeno que se está dando hoy, ya sea, hoy se lo llama populismo, ¿no? Populismo de izquierda, populismo de derecha, etcétera, y hay como que se ve ciertos fenómenos, ¿no? En distintos países, inclusive en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, etcétera, ¿no? Y la preocupación, que era la misma preocupación que planteaban estos autores, ¿no? Y un punto para pensar, no sé, ¿qué es esto de... Aún así muchos decían, bueno, sí, pero hasta la guerra no van a ir, ¿no? Hasta ese límite no van a llegar, ¿no? Y quizás nosotros, y que es como una especie de, no sé si de reparo que uno toma, ¿no? Porque si uno se empieza a pensar que va a venir una guerra, la vida ya es mucho más miserable. Porque muchos de estos autores tampoco creían que iba a haber una... Todos cuentan que la guerra los tomó de sorpresa, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que eventualmente Hitler tampoco iba a llegar porque ya había visto lo que era la Primera Guerra. Y lamentablemente las dos se produjeron, ¿no? Y quizás vemos ahora lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa con Putin, lo que pasa con... O Trump mandando barcos a decir, bueno, pero en un minuto antes alguien lo va a frenar y hay antecedentes lamentables en la historia que no se frena, porque a veces ya es tarde frenarlo, ¿no? Por eso yo veo bastantes similitudes estos con los años 20 del siglo XX con los años 20 del siglo XXI.
Ahí te dejo para que cierres y agradeciéndote nuevamente la participación. Bueno, bueno. Bueno, este tipo de charlas, como pienso yo, siempre son una invitación a la lectura, ¿no? En este caso, entrar, si es que no se tiene, entrar o continuar con la lectura de Tomás Mann. Si me permitieran una sugerencia, los ensayos de política, de coyuntura política, ¿no? Son una delicia. O sea, es un hombre que escribe maravilloso, muy claro, ¿no? Pero además hay una densidad en su pensamiento que es maravillosa. Entonces, si alguien quisiera empezar, yo le sugeriría empezar por ahí los ensayos más autobiográficos, los ensayos de tipo político, las charlas que daba, hay las transcripciones de las charlas radiofónicas. Luego están los cuentos, las narraciones breves, ¿no? Y luego de haber transitado un poco por eso, yo le sugeriría saltar a las grandes novelas. Por supuesto, podrían saltar. Pero Tomás Mann, en sus grandes obras literarias, es un autor que requiere tiempo. O sea, lo absorbe a uno, pero no es un autor que uno pueda ir a una velocidad. No sé si se puede hacer lectura veloz con Tomás Mann, ¿no? Porque realmente es un autor que requiere tiempo. O sea, va construyendo con tanta parsimonía, con tanta, digamos, con tanto primor el escenario, los personajes, cómo describe las tramas, ¿no? Se toma tiempo. Entonces, es un autor para disfrutar con tranquilidad, ¿no? Requiere tiempo. Yo creo que ese es el punto clave. No es un autor, obviamente, dependiendo del grado de pasión, puede agarrar, empezar y leerlo de un solo tirón, pero 500 páginas es difícil que se haga eso así, digamos, ¿no? Pero es un autor que requiere tiempo y es muy rico, muy denso en términos de las reflexiones que permite hacer, ¿no? Entonces, cada capítulo, por ejemplo, en La Montaña Mágica, tiene capítulos donde desarrolla una temática que permite ver la realidad de otra manera. Entonces, como dirían en España, es una gozada leer a Tomás Mann, ¿no? Paciencia, pero es algo que vale la pena. Bueno, yo me despido entonces. Muchas gracias, Alejandro, Bueno, por la oportunidad. muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde una hora de tu conocimiento y será hasta la próxima. Gracias, Marco Antonio. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. Saludos, gracias. Gracias. Abrazo. Lo mismo, gracias. Chao, chao.